es pues invitarlos a que vean esta experiencia cinematográfica que es Megalópolis. Desde luego aquí en Cinemanía, porque estamos en Cinemanía, pero pues bueno, también platicar de la personalidad de uno de los directores más importantes de la historia del cine, que recientemente anduvo por acá en México, cantó, repartió besos, abrazos, estaba muy contento de andar por acá, pero bueno, pues la idea es hablar de un cuarteto de sus películas que tienen este sello, tienen este interés en la vanguardia cinematográfica, y cuando nos referimos a vanguardia, nos referimos a cómo un director utiliza las herramientas que tiene a su disposición para poder crear pues cosas como la que acabamos de ver. La conversación tiene dos orígenes muy importantes. Cuando Francis Ford Coppola estaba en Detroit, allá en Michigan, con su papá, para quienes no sepan, pues bueno, la familia Coppola llegó a los Estados Unidos en 1901, así que si ustedes recuerdan aquella parte del Padrino, parte 2, cuando vemos a Vito Andolini llegar a la Estatua de la Libertad, a Ellis Island, y por traer su gafetito que dice Corleone, le dicen, bueno, como no sabe hablar inglés y pues viene traumatizado de todo lo que ha vivido, dice, bueno, te vas a llamar Vito Corleone, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene. La familia Coppola llegó en 1901 y en específico el padre de Francis, que se llamaba Carmine Coppola, compositor de ópera, compositor de conciertos, de jazz, que incluso va a trabajar con Francis en varias de sus películas. De pronto, bueno, también él nació en Nueva York, pero él decide moverse ya en su juventud hacia Detroit, hacia Michigan. Por lo tanto, Coppola tiene una visión de su infancia, no la tradicional de la llamada Little Italy, con toda esta comunidad italoamericana, sino una ciudad que, bueno, ustedes saben, Detroit era la ciudad de los coches, ¿no? Ahí estaban todas las grandes fabricantes de coches, y bueno, pues el padre, además de la música, también, pues obviamente en algún momento tuvo que ver con esta industria. Y el joven Coppola, cuando está en la secundaria, ya ven que en la secundaria nos obligan a tomar un taller, ¿no? Que puede ser electrónica, o puede ser dibujo, o puede ser no sé qué. Y entonces él decide tomar el taller de radio, y en el taller de radio los profesores, los facilitadores, pues eran ingenieros de audio que eran muy duchos, muy duchos, y trabajaban en esta escuela pública donde estaba Coppola. Entonces, bueno, los enseñaron a calibrar micrófonos, los enseñaron a cómo aprovechar y hacer atmósferas sonoras, etcétera, etcétera, ejercicios de radio también, pero también, pues no faltó el profesor que les dijo, pues les puedo enseñar también a cablear. ¿Y qué es cablear? Bueno, pues de qué manera puedes esconder micrófonos para grabar cosas, de qué manera puedes meter micrófonos en teléfonos, obviamente teléfonos pues todavía que se levantaban y discabas, ¿no? Pero que ahí él empezó a hacer ciertos experimentos, y sobre todo pues la curiosidad malsana de la adolescencia, de igual en una de esas cacho algo que no debería de oír. Entonces, más o menos a los 14, 15 años, Coppola cableó todos los teléfonos de su casa y grabó algunas conversaciones entre su papá, su mamá, los abuelos. Nada que fuera nada peligroso, ni mucho menos de seguridad nacional, pero él se acordaba, dice, yo en algún momento cableé mi casa y logré captar las conversaciones de la gente que vivía ahí. Y era pues muy malsano, pero al mismo tiempo muy divertido, y como una especie de travesura de adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, le quedó en la mente esa aventura que tuvo aprendiendo a cablear, y también teniendo ya nociones de sonido muy importantes. Pasan muchos años, y cuando él ya es todo un cineasta, se encuentra con un amigo suyo que queremos mucho, que se llama Irving Kershner, y lo queremos mucho porque es el director de la mejor película de toda la saga de la Guerra de las Galaxias, que es El Imperio Contraataca. Y entonces Kershner le platica por ahí a mediados de los 60, le dice, oye, ¿sabes que hay manera? Porque Coppola le contó que le gustaba el sonido. Oye, ¿sabes que hay manera de grabar conversaciones ahora de una forma muy especial? Le dice, no, cuéntame. Mira, ahora utilizan los espías del FBI y los espías profesionales, utilizan una especie de rifles que en vez de tener
pues bueno, es tener balas y eso, tienen un perfectísimo micrófono en la punta que con que tú agarres el rifle y lo apuntes específicamente al objetivo que quieres oír, hay algo que hace que ese micrófono grabe la conversación de la persona y ya nada más necesitas un ingeniero de audio que como que te limpie la grabación y tienes la grabación a muchos metros de distancia. Entonces, bueno, eso de Kershner le sonó un poco a ciencia ficción, pero le dijo, bueno, a ver, me voy a poner a investigar. Y se puso a investigar y efectivamente dio con asociaciones, con empresas en Estados Unidos que te hacen servicio de espionaje profesional de manera completamente legal, que es como funcionan como los detectives privados, ¿no? Oiga, yo siento que mi esposa me está jugando chueco. Ah, bueno, pues son tantos semanales, yo cobro tanto por hora y me comprometo a tal tiempo darle yo resultados y se finiquite el asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues Coppola empezó a platicar con estas personas y estas personas le contaron, no, tenemos convenciones, nos vamos de parranda, nos andamos espiando los unos a los otros, probando equipos. Dice, y pues la verdad, pues somos tipos normales que hacemos una chamba. Nos gusta mucho el sonido y logramos hacer cosas. Y Coppola les preguntaba, bueno, ¿y en alguna de esas, alguna chamba no provocó que se echaran a alguien? Dice, pues sí. De repente, pues una esposa apareció muerta, de repente una familia apareció muerta, de repente un cuate fue a dar al bote por estar por conversando, etcétera. Y bueno, pues eso que les estoy contando es hacia 1965, ¿sí? Entonces, cuando la película se estrena, 1974, pues poco antes del estreno de La Conversación, el presidente Nixon renuncia, se ve obligado a renunciar por el famoso escándalo Watergate, que precisamente están involucradas esas herramientas de espionaje. Cuando estaban haciendo el chanchullo en el Hotel Watergate de Washington, había cuates con estos rifles que estaban apuntándole a los que estaban revolviendo papeles y alterando evidencias y alterando cosas para que Nixon no perdiera la campaña presidencial. Entonces a Coppola se le comentó en cierto momento, ¿no? Por ahí, de, oiga, pues entonces usted sabía que iba a pasar lo de Watergate. Dice, no, claro que no, pues esto cuando yo lo pensé, cuando la primera vez que yo pensé la película, pues ni siquiera Nixon estaba en la boleta, o sea, eso fue muchos años después, pero creo que de cierta forma la película más bien pues fue profética, ¿no? Porque finalmente eso iba a pasar, o sea, el propio presidente de los Estados Unidos y su equipo de tranzas iban a caer en manos de unos espías de ese tamaño. Entonces, pues bueno, Coppola fue creando el guión, creando la historia, creando los personajes. Su carrera en los años 60 es una carrera que va en dos direcciones. Por un lado, pues tener que abrir la puerta para toda la generación de los 70 para poder entrar a los estudios. Hay que tomar en cuenta que Coppola, que entre los cuates, y cuando digo cuates me refiero a Spielberg, De Palma, Lucas, ¿no? Todos ellos, Scorsese desde luego, le decían el abuelo, ¿no? Y no porque fuera mucho más grande que ellos, de hecho él es 3 o 4 años más grande que Lucas, 3 o 4 años más grande que Scorsese, 7 años más grande que Spielberg, pero no porque fue el abuelo, sino porque fue el primero que entró. O sea, Coppola es uno de los primeros egresados de cine de la universidad, la famosísima UCLA, la UCLA, y de ahí él se brinca a Warner a leer guiones, de leer guiones se pone a dirigir cine, se pone a escribir cine. Le va a caer un Oscar por ahí por el guión original de la película Patton con George C. Scott, que le escribe el guión de Patton. Y luego, bueno, pues está, como se dice, pues maiceando ahí, haciendo lo que puede, ¿no? Hasta que finalmente Robert Evans, que queda al frente, Robert Evans, un joven productor, joven, me refiero a 30 y tantos años, cuando queda al frente de Paramount y se tiene que enfrentar a todos los viejitos del consejo directivo, pues de pronto compran una novela que se llama El Padrino. Y Robert Evans dice, a ver, pues yo por lo que veo, pues creo que podríamos darle la oportunidad de dirigir esta película pues a un joven llamado Francis Ford Coppola, que ya tiene 5 películas realizadas, es ítaloamericano y creo que podría aportar cosas muy grandes. Bueno, no me meto en El Padrino porque eso nos llevaría todo un mes maravilloso de hablar del Padrino,
Pero sí, les recomiendo que vean una serie que se llama The Offer, que está en Paramount. La oferta sería la traducción en español. 10 capítulos de cómo se arma la película El Padrino, donde pues Coppola, Mario Puzo, Brando, Pacino, Robert Evans, todos son personajes de ficción. Y bueno, pues entramos en ese mundo que es una otra aventura muy diferente. Una película sobre la mafia escrita por alguien que nunca tuvo que ver con la mafia, como Mario Puzo, porque la novela es una novela de investigación. El que la propia mafia pidiera que en la película no se dijera mafia, porque no iban a andar hablando mal de ellos, ¿verdad? Entonces sí pueden hacer la película, pero no pueden decir mafia, jamás pueden decir mafia, ¿no? No queremos a Al Pacino porque está chaparro, ojón, nadie lo conoce. Queremos que el hijo del padrino sea Robert Redford. Y bueno, pues Coppola, en serio, Coppola peleó por Al Pacino. Y bueno, pues Al Pacino se vuelve un dios en El Padrino. No querían a Brando porque Brando era un dolor de huesos. Y finalmente Brando se convierte en Vito Corleone. Entonces, bueno, El Padrino se convierte en El Padrino. Y entonces este proyecto fue uno de esos proyectos que los cineastas tienen por montones, que le dijeron, o sea, Coppola estaba preparando cosas, lo meten al Padrino, casi lo corren 3 veces, y en una de esas les dice, oigan, traigo este guión que se llama La Conversación, que lo hice desde 1966, y ahí lo tengo guardado, me gustaría hacerlo. Y entonces Robert Evans le dijo, maestro, si al Padrino le va bien, cuenta con lo que tú quieras. Pero si no le va bien, olvídalo. Pero sí, si quieres, la hacemos. Entonces, viene El Padrino, vienen los Oscar, viene el que es la película más taquillera de la historia del cine en su momento. Y entonces Coppola dice, bueno, creo que ahora sí ya puedo levantar la mano y decir, quiero hacer esto y lo otro. Primero, la Paramount le ofrece hacer un Padrino 2 y dice no, porque yo ya hice la 1 y creo que no habría nada más que aportar, pero pues si quieren que la haga mi amigo Martin Scorsese, y Scorsese afortunadamente le dijo que no, le dijo no, esa historia es tuya, yo no me puedo meter, digo, somos italoamericanos, pero no es lo mío. Y luego Charlie Bluehorn le dice, sí puedes, piénsale, mira, a ver, no te hagas güey, en El Padrino, en la novela, ahí está El Padrino 2 metida. Y sí, si ustedes leen El Padrino, cuando viene el atentado a Vito Corleone, hay 4 o 5 capítulos que son El Padrino 2, o sea, la historia del padrino joven, cuando es joven. Entonces, bueno, dijo, a ver, ahora voy a hablar con Mario Puzo y no sé qué, y El Padrino 2 ya se vuelve un proyecto personal, ese ya lo levanta Coppola por su parte. Pero sí le dijo a Paramount, oye, pues ustedes me dijeron que podía yo levantar la conversación. Sí, pues levántala, o sea, obviamente va a costar 100 veces menos que El Padrino 2, así que tú organízate y tú hazla, nosotros te apoyamos y ya, ¿no? Porque si al Padrino le fue maravillosamente bien. Ahora, bueno, la conversación, ya vamos a sacar un poco El Padrino de esta conversación y vamos a hablar de la conversación. La conversación se filma en condiciones muy diferentes. Por ejemplo, Coppola fue pionero de la generación de los 70 en no solamente producir sus propias películas, sino en tener un estudio que las produzca. Yo produzco con mi estudio y yo estudio, me acerco a las distribuidoras, a los estudios grandes y les digo, aquí tengo esto, ¿me lo compran o no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso que vieron, ese logo que vieron de este lado, que dice American Zoetrope, pues es su compañía productora hasta la fecha. Si van a ver Megalopolis, lo primero que van a ver es el logo de American Zoetrope. Se llama American Zoetrope en homenaje a los inicios del cine. En el logo van a ver que hay un zootropo. El zootropo fue uno de los primeros inventos, juguetes cinematográficos que hubo en los inicios del cine, que era una especie de rueda donde la película era circular, se pone una vela o se pone un foco adentro, hay una manivela, tú le das vuelta al zootropo y a través de las rendijas parece que hay movimiento, porque las películas son realmente caballitos, payasitos, gente corriendo, y entonces hay la sensación de movimiento. Yo en pandemia pudimos comprar un zootropo que salió como lumbre, pero es un zootropo muy bonito y funciona padrísimo. Entonces, bueno, Coppola dice, bueno, mi compañía se llama American Zoetrope. Punto número 2,
no la funda en Hollywood, que sería lo más lógico, se van a San Francisco, y se van a San Francisco a mediados de los 60, porque ahí están toda la bola de pachecos que están haciendo música, cine, teatro experimental y todo, y en un edificio padrísimo de color verde esmeralda, que todavía existe. De hecho ahí vive buena parte del tiempo Francis. Ahí se funda American Zoetrope, y luego pues empieza a traer a los cuates, ¿no? Se trae a George Lucas, se trae a Brian De Palma, se va a traer a Scorsese en algún momento, va a tener pues una familia cinematográfica que va creando también ese universo de Coppola. Aquí tenemos un personaje que vale la pena que ustedes lo conozcan de nombre, que se llama Walter Murch. Walter Murch también es un egresado de UCLA, de la parte tecnológica de UCLA, y se acaba volviendo, además de cineasta, especialista en edición y sonido. Por lo tanto, Coppola, en sus créditos de las películas, casi siempre le deja a Walter Murch la responsabilidad del audio y de la edición de la película, para que todo tenga una sincronía muy especial. El señor nada más ha ganado unos 5 o 6 Óscares en su carrera, precisamente por esa labor de edición y sonido. La dirección de arte, bueno, es Dean Tabularis. Tabularis ha trabajado con Coppola desde Los Padrinos hasta pues todavía por ahí Drácula y algunas cosas, ¿no? O sea, se mantuvo mucho tiempo esa familia unida. Pero también esta parte de productor vuelve a Coppola un personaje arriesgado. Megalópolis, la película de aquí enfrente, es una película de $200 millones que Coppola está haciendo con su dinero, y que por lo que llevamos ahorita en cuanto a taquilla no va a recuperar la inversión que él hizo. Tomen en cuenta que en el cine, si tú le inviertes 200 a una película, contando que ahí va la publicidad y ahí va todo lo que necesitas, pues para que tengas ganancia tendrías que sacar, ¿qué? Por lo menos 500, porque son los 200 que costó la película, más otro poquito más que puedas recuperar de ganancia. El problema es que, pues, generalmente las películas, entre más cuestan, más se arriesgan. Hay unos negociazos también, o sea, no todo esto. El cine es una especie de albur, como todo, es una especie de albur. Entonces, bueno, calcúlenle que, por ejemplo, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que creo que es un muy buen ejemplo. La Pasión de Cristo costó $20 millones de la bolsa de Mel Gibson, porque nadie la quiso hacer. No solamente por la cuestión de la violencia gráfica, sino porque nadie quería, o los estudios pensaban que a nadie le interesaba ver una película en latín, hebreo y arameo subtitulada, y además tan violenta como es. Entonces dice Mel Gibson, bueno, pues creo que tengo 20 millones en la cuenta, paga la película, y la película recupera $900 millones. Entonces, bueno, obviamente la inversión se multiplicó. Digo, eso todo ese dinero fue a dar a la iglesia de Mel Gibson, seguramente, ¿no? Pero y él se bebió alguna otra buena parte de cervezas Montejo cuando vino a filmar acá Apocalipto, ¿no? Que traía una panza chelera impresionante. Entonces, bueno, finalmente ese es un buen negocio. Para Coppola, una de las grandes enseñanzas que nos está dejando con Megalópolis es: yo estoy haciendo esta película a la vieja usanza del cineasta romántico, que le vale gorro perder todo ese dinero, pero haciendo una película que le gusta, ¿sí? Pero es un capricho, ¿no? Pues capricho, gusto, sueño personal, etcétera. Pero fueron 25 años de trabajo, fueron $200 millones de inversión. La película no lleva ni 120 recuperados en Estados Unidos, que es su mercado original y donde se tendría que la película cerrar. No se va a cerrar, pero dice Coppola, eso yo ya lo sabía. Así que esto lo estoy haciendo por darme un gusto a mis 85 años, teniendo una hija talentosísima como la Sophie, y una nieta que acaba de presentar película en Venecia, que también ahora ya va a despuntar. La chava se llama Giancarla, en homenaje al hijo de Coppola, que falleció en un accidente por ahí a mediados de los 80, Giancarlo Coppola. Él tenía 3 hijos, Giancarlo, Roman, que ahora es su asistente de dirección en Megalópolis, y bueno, pues la talentosísima Sofía Coppola. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con Coppola? Pues ha ganado demandas, ha recibido mucho dinero de los derechos de sus películas,
le ganó una demanda a Warner de $20 millones por unas lanas que estaban ahí mal cobradas. Y aparte tiene sus vinos y aparte tiene pues todo eso. Entonces, bueno, a ver, mija, ¿quieres filmar María Antonieta en el Palacio de Versalles? ¿Cuánto te cobran? Ahí está el cheque, hija, órale. Y tienes Versalles para ti sola. Entonces, es un cineasta que, si ustedes lo analizan en su personalidad, y el personaje de Adam Driver en Megalópolis tiene mucho de eso, es un suicida, es un aventurero, es un cuate que Apocalipsis, por ejemplo, y Corazonada, que es la película que vamos a ver en la próxima sesión, son películas que lo dejaron en la ruina total y que le costó 10 años poder levantarse, hasta que un día su amigo Lucas le dijo: oye, maestro, pues para salir de la bronca, ¿por qué no te haces un Padrino 3? Seguramente va a funcionar. Por eso se hizo el Padrino 3, para tratar de salir de la bronca. Y salió, finalmente salió. Y tan salió que la siguiente película del Padrino 3 es otra de sus grandes joyas, que es el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Coppola ha sabido jugar estira y afloja con la industria. Ahora, La Conversación es una película que prácticamente se perdió en las carteleras por el peso enorme del Padrino 2. Se estrenaron prácticamente al mismo tiempo, y la gente que fue a ver La Conversación, que no le fue mal, pero no le fue tan bien como al Padrino 2, decía: pues yo no entiendo que sea el mismo director. O sea, la otra es una película épica, romántica, trágica, esta historia del padre y del hijo que van caminando temporalmente, Robert De Niro extraordinario, Al Pacino extraordinario, Fredo, que bueno, aquí vieron a John Casal, Fredo maravilloso. Entonces, bueno, ves esa película y luego ves La Conversación y es un Coppola completamente distinto. Ahora, si ustedes le preguntan al tío Panchito, como dijo que le dijeran en Morelia, el tío Pancho dice que esta es su película favorita de toda su filmografía. Y lo entiendo muy bien. Ahorita volviéndola a ver por N cantidad de veces, que me ha tocado ver la Conversación, es una película donde ustedes ven cómo un cineasta puede construir un personaje y una atmósfera a través de los elementos más mínimos que tiene a su disposición. A ver, quiero que piensen en Coppola como un niño que tiene 100 juguetes, y esos 100 juguetes los va a jugar. Entonces, ¿de qué manera los va a jugar para que nosotros estemos 1 hora 50 minutos clavados con una película donde, a ver, piénsenlo, el 80% de la película no tiene diálogos? Los diálogos son muy específicos para dar esta sensación de thriller, ya saben, la llamada telefónica de no se meta, ya no se meta más porque se lo va a cargar la chingada, ya párele, ¿no? Entonces eso es el disparador. Fíjense cómo está utilizado ese diálogo, que son así, ¿no? En el guión. Ese es el disparador para los últimos 10 minutos de la película, porque entonces él estaba tocando su jazz muy tranquilo, que además Gene Hackman aprendió a tocar el saxofón para la película, y de pronto viene la llamada, que la voz es Harrison Ford, cuelga, y entonces tenemos el desarrollo de los 10 minutos finales, que es ponle en la madre a toda la escenografía de Dean Tabularis, y al final vemos al personaje con su saxofón, pero vemos el techo destruido, las paredes destruidas, la Virgen María, que para él es algo tan profundo, no soporta que digan, ay Dios, no mames, no, a ver, cállate, no digas eso. Y ahí tiene él que destruir a la Virgen María, porque tal vez tenga un micrófono adentro, ¿no? Y la película termina con él en esta destrucción total, donde él no sabe también si ya logró librarse del micrófono o no, o ya se dieron cuenta que es un paranoico y a partir de ahí ya no lo van a soltar. Pero nosotros también ya no tenemos nada que ver en ese entierro. Ahora, es muy interesante cómo la película, a través de esos silencios y a través de una herramienta tan tramposa como La Conversación del principio, se va armando todo el discurso que sigue. Es decir, La Conversación, sus socios en esta película, aunque es American Zoetrope, él quiso fundar una compañía productora alterna que se llamaba The Directors Company.
contrató, o bueno, convenció a dos cuates de su generación, Peter Bogdanovich, el director de The Last Picture Show. Si nunca la han visto, la última película es una belleza, y a William Friedkin, el director del Exorcista. Entonces los convenció, oigan, y que había ganado ya Oscar con Contacto en Francia también. Entonces les dice, oigan, vamos a juntarnos nosotros tres y hacemos una compañía alterna a mi compañía para que podamos trabajar. Entonces, bueno, ok. Entonces yo me lanzo con mi proyecto, que es La Conversación. Tú, William Friedkin, ármate uno, y tú, Bogdanovich, ármate uno, y empezamos a caminar, ¿no? Aquí en México, mutatis mutandis, diría el doctor Ignacio Durán, algunos directores mexicanos de los 70 fundaron una empresa que se llamaba DASA, Directores Asociados S.A., y ahí estaban Alfonso Arau, Alberto Isaac, Jaime Humberto Hermosillo, el maestro Oljovich, estaba Raúl Araiza, que van a producir sus óperas primas y sus películas por ahí, y el gerente de producción de DASA era el doctor Alejandro Pelayo, ¿sí? O sea, para que vean que hay espejitos de repente muy interesantes. Y bueno, DASA duró hasta que se acabó, o sea, hasta que vino la pésima musa, Margarita López Portillo, que si dicen el nombre 3 veces se aparece, así que no lo hagan. No hace falta. No, es como Beetlejuice, es como, sí, entonces, sí, no lo hagan. Entonces, bueno, ahí se acabó DASA, pero The Directors Company era algo por el estilo. Como siempre, William Friedkin, no por nada dirigió El Exorcista, era un cuate que podía convertirse en un demonio babilónico si se lo proponía. Le empezó a echar pleito a Coppola por La Conversación, y finalmente The Directors Company se acabó. Pero finalmente estamos otra vez en este afán de no queremos a los estudios. O sea, yo le vendo la película a Paramount, pero Paramount no es dueña de la película, ¿sí? Entonces, bueno, The Directors Company tronó, pero fue un esfuerzo de Coppola de juntar compañía y juntar directores importantes. Finalmente, su más larga asociación va a ser con un amigo suyo que se llama George Lucas, que bueno, pues después de Star Wars y de forrarse de dinero por el resto de la eternidad, y que se han llevado mal de repente y luego se aman y se adoran. Fue muy bonito este año que le dieron la Palma de Oro honoraria a Lucas, y que Coppola estaba en Cannes presentando Megalópolis. Pues ver a los dos de casi 80 años, bueno, Coppola más de 80, George casi de 80, y cómo lo abrazó y cómo lo besó y todo. O sea, hay un cariño muy grande por Lucas, porque se van a aventar unas aventuras increíbles, ¿no? O sea, Lucas y Spielberg es una cosa, o sea, es Indiana Jones. Pero Lucas y Coppola es, por ejemplo, Kagemusha de Kurosawa, Mishima de Paul Schrader, Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio, o sea, películas verdaderamente loquérrimas, ¿no? Entonces, La Conversación es una película donde uno se puede dar cuenta de ese director que está armando. A ver, la película se tiene que vender, entonces le hacemos una especie de envoltura de thriller. Un espía que es interpretado por Gene Hackman, que además es un actor importante, está espía esta conversación. Aparentemente es una chamba normal, donde él tiene que ir a entregar las cintas y recibir su lana, pero de pronto esto se le va metiendo en la cabeza, al grado de que en un momento dado él siente que logra grabar un asesinato en audio, y luego vemos que, eso es lo interesante, ninguna de las partes embona, porque la conversación era mucho más amplia, y quienes eran las víctimas terminan siendo los victimarios. O sea, la idea de la realidad se le trastorna. Los remito, y eso fue uno de los pleitos que le echó Friedkin. Le dijo, oye maestro, déjame decirte que tu película es un fusil de blow up de Antonioni, pero en vez de foto es audio, ¿sí? Si ustedes conocen Blow Up, que es una adaptación de Las babas del diablo de Julio Cortázar, un cuento en el cual un fotógrafo toma fotos en un jardín, y cuando revela la película y la amplía, descubre un asesinato, pues William Friedkin le dijo, oye maestro, te estás fusilando Blow Up y eso no se vale. Entonces, bueno, Coppola le dijo, desde luego que no me la estoy fusilando, no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? No, para nada. Y bueno, finalmente la asociación con Friedkin se deshizo. Pero sí tenemos aquí algunas ideas que Coppola está haciendo a partir del audio. Por eso yo les decía,
y por eso también tuvimos que hacer todo el arreglo del audio al principio, porque pues yo les estoy diciendo, fíjense en el audio, y la película no se oía. Entonces, bueno, algo pasó allá en los controles de la cabina, pero bueno, se arregló finalmente. Desde el principio es muy interesante cómo empezamos a oír esta conversación a través de los fusiles, cómo empezamos a oír esta conversación filtrada, sucia, que luego él va limpiando en el estudio, pero al mismo tiempo que la película es un thriller que podríamos decir puede mantener al público casi 2 horas al filo de la butaca, sintiendo lo que siente el personaje, también es la creación de un personaje sumamente complejo, el de Gene Hackman, para los efectos que Coppola quiere en la película. O sea, en primera, casting. Gene Hackman es una presencia muy fuerte, o sea, es como una especie de Clint Eastwood. Sí. Tiene mucha personalidad, tiene, siempre lo hemos visto de bravucón, de broncudo, de tipo rudo, ¿no? En todas sus películas, Mississippi en llamas, Contacto en Francia, en Los Imperdonables te lo comes, ¿no? De maldito que es. Entonces, bueno, Coppola le da un papel y a Gene Hackman dice que le daba mucho gusto el personaje. Dice, lo primero que vamos a hacer es que tú no eres Gene Hackman. Dice, porque desde ahí la película tiene que funcionar. Le zambutió este abrigo, dice Coppola, dice, era un abrigo placenta. Era como una placenta, como un personaje que sigue atrapado en la placenta donde nació y que nunca se la quita casi en toda la película. Es un personaje solitario, es un personaje que la chamba de espía le queda súper bien porque la tiene que hacer solo. Y aunque tiene cuates y tiene un mundo y tiene gente que incluso lo considera amigo, el cuate está enormemente solo. Y la experiencia de esta cruda moral de que tal vez el trabajo que está haciendo le puede costar la vida a personas porque ya le ha costado la vida a otros, es en ese momento de toma de conciencia donde todo su mundo se le fractura, se le resquebraja por dentro. Y la escena final, por eso es tan simbólica. Toda esa destrucción que ustedes ven alrededor de él es él mismo por dentro, destruido, pues de saber que no hay una seguridad, que hay oídos por todos lados. O sea, es la peor pesadilla de un paranoico. Pero aquí esto tiene esa dualidad la película de crear un personaje bien complejo, bien interesante, estupendamente armado por Gene Hackman, pero al mismo tiempo tener en la película este mundo de los espías, esa convención, por eso es tan padre, ¿no? O sea, es como ir al World Trade Center, a la Expo Tu Boda, ¿no? Pero de espías, ¿no? Entonces los micrófonos, las plumas, todo. Cuando se va con los cuates a pasarla bien allá a su estudio, a ver, rentaron es parte del edificio de ahí de San Francisco, de Zoetrope, pero donde vive es una especie de bodega gigantesca, completamente vacía, con micrófonos colgados por todos lados, donde incluso para tener intimidad no hay intimidad, donde los cuates se la pasan espiándose los unos a los otros. O sea, la película está llena de unas complejidades muy interesantes, que pues sí, la gente que la fue a ver y luego veía El Padrino 2 decía, no, no es Coppola, quién sabe quién es, ¿no? O sea, no es el mismo director. ¿Por qué? Pues porque lo que estoy viendo en El Padrino no tiene nada que ver acá. Ahora, lo interesante es que Coppola mismo diga, esta es mi película favorita. De todas las que hice, incluso de Megalópolis, y lo volvió a decir ahorita en Morelia, que ya saben, ¿no? Los reporteros que no saben qué preguntar. ¿Ha visto cine mexicano? ¿No? ¿Ya probó los uchepos? Y ese tipo de cosas. Y sí, dijo Coppola que sí probó los uchepos, obviamente. 2, que había visto una película que le gustaba mucho que se llamaba Love is a Bitch, que es Amores Perros, del negro, y que también había visto Roma, que Roma le había encantado al maestro Coppola, y le decían, ¿cuál es su película favorita de todas las que ha hecho? La Conversación. Y el reportero se quedaba como, sí, está en YouTube, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por eso hemos hecho esta selección de películas de Coppola, pues para que vean ustedes
que el director de Apocalypse Now, que concibió la escena del ataque de los helicópteros con la marcha de las Valquirias, o ese Drácula sensual que se convierte en rata Gary Oldman y todo al mismo tiempo, o esos padrinos maravillosos, es este mismo director, y este es el Coppola que realmente dice que es él. Incluso George Lucas, muy su amigo, también en un momento Lucas ha dicho, pues yo también quería hacer cine experimental. Y si ustedes ven THX 1138, la ópera prima de Lucas, sí tenía ese tono. American Graffiti tenía un tono como de narración en viñetas muy interesante. Pero bueno, vino Star Wars. Y después de Star Wars, Lucas no va a hacer cine en 22 años. ¿Por qué? Porque decía, ¿y ahora qué chingados voy a hacer? O sea, ya no puedo. Y dijo, él mismo dice, no puedo, es obsceno poderle pedir a la vida más éxito. O sea, no sé qué hacer. Y bueno, pues se dedicó a formar su mitología, a hacer tecnología para el cine. Y luego, bueno, finalmente, pues cuando la vida ya avanza y tú entiendes que en algún momento tú te vas y tu legado queda por ahí tirado, pues vino la inversión de venderle a Disney todo Lucasfilm, que fueron nada menos $4 billones, lo que recibió Lucas. A mí me parece poco, digo, ya los quisiera yo, pero 4 billones para lo que es Star Wars me parece una cifra muy mundana para algo que ya no es mundano. O sea, si calculan cuánta lana entra diaria por Star Wars en el mundo, no sé si a Lucas le haya convenido o no sé, fue a lo mejor una bronca de salud, a lo mejor sintió pasitos en la azotea y dijo, mejor ahí se va, ¿no? Pero en fin, entonces vamos a seguir viendo este carácter, esta personalidad de este Coppola experimental, loco, desquiciado, suicida, haciendo películas que todo el mundo le dice, no las hagas, y él hace. Una de ellas es Megalópolis. La mitad de sus cuates le dijeron, Francis, no lo hagas, y que él les dijo, la voy a hacer. Y eso es finalmente su personalidad. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer a partir de estas semanas. Pero bueno, quiero oírlos a ustedes también. ¿Qué me dicen de la conversación? ¿Ya la conocían? ¿Ya la habían visto? A ver, adelante. Gracias. No, yo no la había visto, yo no sabía que existía. Pero no sé si avergonzarme o enorgullecerme de mis referencias. Ajá. Porque por esta convención me llevó a mi villano favorito. Claro. Esta convención de villanos, ¿no? Donde está, claro. Y en el otro extremo está Repulsión de Polanski, ¿no? Con toda esta mujer que se va desmoronando con el apartamento. Entonces yo creo que el Padrino no se lo saca de encima, ¿no? Porque está Fredo en el papel de Fredo. Sí, claro. Está Tom Hagen, ¿no? También aparece ahí de director. Robert Duvall es el asesinado. Sí, desperdiciado en mi opinión, porque está ahí como... Pues es un cameo, es un cameíto. Ni siquiera tiene crédito en la película. Y después todas esas alturas, ¿no? En donde se ve que hay otros niveles, en donde se ve que hay otro mundo, ¿no? Las ventanas, cómo observan hacia abajo todo lo que ocurre desde ese poder que les da toda esta... todo este ambiente, todo este entorno. Claro. Se ve el Padrino, ¿no? O sea, toda esa parte de la mafia, de la intriga, de todo lo que está detrás. Pero lo que más me gustó fue el sueño, ¿no? Es esta parte en donde parece mágica, porque él se sale de su realidad y va a otro plano en donde la ve de lejos y lo brumoso. Y luego ya la parte psicológica, en donde está en la habitación y empieza a escuchar y él mismo se empieza a desdoblar. Todo eso me gustó porque no lo había visto antes. Ahora, mencionas, por ejemplo, la parte del sueño, o sea, se da el chance de hacer algo onírico dentro de algo que es muy realista, pero hay un homenajote a Psicosis también, o sea, está la regadera, ¿no? Va a jalar, mueve la tina, y dices, va a salir sangre, no sale nada, pero a la hora que le jala al WC, sale ese enorme chorro de sangre ahí. Entonces, pues otra vez está haciendo referencias. Esto, por ejemplo, de donde va a recoger su lana de la chamba, esos edificios, esas corporaciones, son lo que van a ver en Megalópolis también. O sea, esta especie como de imperio romano construido en las instituciones privadas, pero que se manejan debajo de estos niveles mafiosos casi. Y bueno, ¿qué tal Harrison Ford? O sea, yo creo que él ya ni se acuerda que sale en la película a estas alturas, ¿no? Por ejemplo, Coppola tuvo un gran ojo a lo largo de su vida
para descubrir talentos. O sea, Al Pacino es un lanzamiento de Coppola, sin duda. Diane Keaton es un lanzamiento de Coppola, porque tampoco la querían para Mary Corleone. John Cazale, que es Generación Actors Studio, también con Pacino, o sea, Fredo, también es un lanzamiento de él. En los 80 hace una película que se llama Outsiders, Los Rebeldes, que son un grupo de chavitos en los años 50 en Tulsa, Oklahoma. Y el reparto, pues imagínense quiénes son. Ralph Macchio, o sea, futuro Karate Kid. Patrick Swayze, nada menos, que en paz descanse. Rob Lowe, que va a ser de los guapos de los 80. Otro chavito que siempre se me olvida, el chavito que es como el protagónico. Y un dientón horroroso que se llama Tom Cruise, por ejemplo. Luego hace una secuela de Los Rebeldes, que es La Ley de la Calle, que la vamos a ver aquí también. Y ahí descubre a Matt Dillon y a Mickey Rourke. Entonces Coppola se la pasó un buen rato descubriendo gente con un muy buen ojo de, este güey va a hacer algo. Pues imagínense descubrir a Tom Cruise, no está fácil. Y que ahora Tom Cruise sea un magnate y una estrella de cine en toda la extensión de la palabra, y que salvó a la industria del cine con Top Gun Maverick, porque fue lo que hizo con Top Gun Maverick. Entonces, si estás hablando de gente que Coppola tuvo el buen ojo de hacerlo, aquí tuvo el buen ojo y lo va a hacer en varias películas, de darle actores que no son el tipo, el personaje. O sea, Gene Hackman, cuando leyó el guión, dijo, híjole, es que yo no soy eso. Y le dijo Coppola, pues eres actor, lo que eres actor. Y si yo te pongo a que seas Romeo o Julieta, lo tienes que hacer. Pues sí, esos son los buenos actores. Y Gene Hackman, no sé, salvo su mejor opinión, Gene Hackman está irreconocible. Pero no irreconocible de, es Gene Hackman, sí. No, irreconocible de la personalidad, del carácter. De este Gene Hackman, que seguro era un señor, ahorita ya no, pero debe haber sido un señor de 1,95, con muy buena pinta, muy bien plantado, pero que en la película se la pasa pegado a las paredes, ¿no? Le tiene miedo al sexo, le tiene miedo a las mujeres, trae una bronca religiosa ahí muy notoria, acepta ser espía y acepta hacer la chamba, que nos pone a uno en perspectiva, ¿no? Yo aceptaría la chamba de estar grabando a la gente, no sé, pero si eres un cuate que lo introvertido te queda corto, es el trabajo perfecto. Estás oyendo algo que además no te involucra, no te compete, cobras por grabarlo y vámonos. O sea, el cuate, y por eso la idea de la chamarra placenta, como le dice Coppola, la idea era que el cuate en un momento dado tuviera que enfrentarse a romper la placenta y salir al mundo real. Pero el mundo real es ese mundo donde, y espero que la película no les deje ese efecto, cuando salgan al rato hacia la calle, por cierto, no se vayan para allá porque jugaron los Pumas y hay un desmadre de aquel lado, traten de salir hacia acá, hacia ¿cómo se llama la calle de acá? Altamirano, traten de salir hacia Altamirano, o si quieren ir al partido de los Pumas, váyanse, a mí no me importa, pero bueno. Entonces, te queda una sensación de que te están oyendo, te están viendo, te están vigilando. Ahora con la tecnología, ya no te puedes ir de picos pardos tan fácil como antes, porque alguien te toma una foto, la sube a redes sociales y te empiezan a sacar lana, si no quieres que la vean tus seres queridos, ¿no? Entonces, la conversación ahora se ha vuelto también algo mucho más grave alrededor de eso. Y son esas películas que dejan esa sensación como de paranoia. El lunes me tocó presentar La Noche de los Muertos Vivientes en Cineteca. Y les decía yo, a mí esa película me deja algo, la vemos, no sé qué, la clase o nada más por gusto. Sales y de repente vas caminando y ves un pinches grupitos de gente que van caminando junto a ti y dices, ¿son zombies o qué? No, ya ni volteas, mejor te llegas al Uber rápido, ¿no? Pero si empiezas a ver como grupitos o gente que va caminando al mismo tiempo que tú y vienes de ver La Noche de los Muertos Vivientes, pues sí te sientes así, ¿no? Ya luego se te pasa, pero en el momento sí como que vas volteando de quién anda atrás de ti. Entonces, eso es la efectividad de la película, finalmente. Y otra efectividad mayor, la película no envejece. O sea, quizás ya no un güey te va a estar grabando así, te van a poner un micrófono en
en este florerito de claveles que te ponen en Sanborns y ahí te graban absolutamente todo. Y ya ni eso, te clonan tu WhatsApp, se meten a tus mensajes. Las llamadas ya pasaron completamente a la historia. Ahora son mensajes, ahora son correos electrónicos, sí. Las cámaras. Las cámaras, O sea, sí, claro, aquí tenemos una, en ahí está. algún momento, siempre en donde estás, eventualmente descubres una cámara, ya sabes que debes tener un comportamiento. Que sí, y que finalmente, bueno, donde yo trabajé 6 años ahorita, teníamos cámaras en todos los salones y sí era muy efectivo, porque, pues bueno, de repente, no sé, podía pasar que hubiera un conato de bronca o que de repente alguien empiece a sacar dulces vaciladores de la mochila, o sea, ese tipo de cosas, pues sí las puedes ver, ¿no? Pero también se presta para otras cosas. Entonces ahí la cuestión de la seguridad y de la vigilancia tiene también una ética que no puedes mover. O sea, no puedes meter una cámara en un baño, por más que te digan, oye, en el baño se hacen conectes de droga, no sé, no puedes meter una cámara en un baño. Porque pues es un espacio íntimo, es un espacio, diría Peter Greenaway, donde purificamos todo nuestro sistema, ¿no? Pero no puedes meter una cámara ahí. Pero particularmente nos mantiene en alerta. Sí. ¿No? Sí, y sí. Entramos en un terreno de hipervigilancia. Claro. Porque, claro. ¿cuántas cámaras hay en el transcurso de aquí a tu casa? Sí, o sea, ya hay sí. Por todos lados. Sí, claro. Más aparte las no oficiales, no sé si vieron esta noticia el jueves creo que fue, que descubrieron en un municipio de Sinaloa 1800 cámaras no oficiales que plantó, ya saben quién, ¿no? Lo mismo. Entonces, a ver, le hablaron al secretario de gobierno del estado, oiga, ¿cómo no sabe usted quién puso 1800 cámaras? No fueron 1, 2, 10, 1800 cámaras. No nos dimos cuenta. Pero si están en los árboles, están en los postes, están en las paredes, no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe quién las puso? Bueno, pues quítenlas, ¿no? Pero ¿y si tienen dueño? No, de verdad, estaba yo oyendo una entrevista surrealista en el radio. No las puedo quitar, ¿qué tal si tienen dueño? Pues ya sabemos quién es el dueño, ¿no? Entonces, bueno, esto de la conversación, la película está cumpliendo 50 años. Estamos exactamente en lo mismo. Ahora un cuate que sea como Gene Hackman, pues es un cuate que trabaja pegado de community manager a una computadora en una oficina. No tiene que hablar con nadie, no tiene que ver con nadie, tiene que postear lo que tiene que postear a las horas que tiene que postearlo. A las 7 se termina su turno de trabajo, se va a su casa, se come una sopa Maruchan, se acuesta y al otro día es lo mismo. Y te está escuchando. Y nos está escuchando a través de aquí. Y ese es un zombie, ahora ese es un zombie. Pero también la cultura zombie ya se transformó porque resulta que ahora yo me puedo identificar con un zombie y ustedes no me pueden reclamar porque yo decida identificarme con un zombie. ¿Y cómo me identifico con un zombie? No me involucro, no me comunico, deambulo sin rumbo y no le tengo que dar cuentas a nadie. Soy un zombie, pero porque yo estoy asumiendo el modelo de vida zombie y está tipificado. Entonces, híjole, ¿no? Sí, adelante, señora. Y tienes razón, el sonido, la banda sonora fue muy importante, la música. La música. El sonido ambiental, sí. Todo eso te lleva. Claro que sí, la música que es preciosa es David Grusin con ese pianito de tiririri, ¿no? Así como para dar una notita ahí de suspenso, pero también el silencio habla mucho. Entonces, la película sí es una película donde el silencio va aportando mucho de la personalidad de Gene Hackman, no solamente porque sea un espía y no necesite que lo cachen, sino porque él es el silencio personificado. Ya ven que la güera le dice, oye, háblame, dime. Bueno, las güeras, porque hay varias güeras en la película, pero con ninguna, o sea, llega con Terry Garr, incluso Terry Garr le dice, luego metes la llave y luego como que la pateas y como que me quieres cachar en algo, pero a ver, cuéntame, dime, ¿qué hiciste? ¿Qué? No le pueden salir palabras. Está con la otra güera que le roba las cintas,
Y la güera pues está en toda la disposición de Be My Guest, y el cuate está como muerto en vida pensando en la conversación y en no sé qué. O sea, híjole, es un personaje terriblemente alienado, ¿no? Pero bueno, vigente además, que esa es la parte más terrorífica. Entonces, pues bueno, esto es la conversación. Sí, Daniela, adelante, perdón, no te... Quiero decir, ahorita que mencionaste lo del silencio, hay una secuencia que a mí me llama mucho la atención, o sea, aunque es un Gene Hackman evidentemente aportado, como usted dice, disminuido, pero es muy interesante, le hace un campo contra campo a él, a la máquina, donde está girando, pues no sé cómo decir, la cinta. Sí. Fue como, este es el único ente con el que este sujeto podría tener una conversación, su conversación es esta, estar escuchando, o sea, ser retado por lo que grabó, ¿no? Claro. O sea, es reiterativo, tú sabes que esa conversación va a ser evidentemente lo central de la película, pero me llamó mucho la atención ver cómo el depositario de su pensamiento, si pudiera hablar con esa máquina, él lo haría, ¿no? O sea, es como cuando ves que ya como que se despierta con humanos, no interactúa bien, pero ahí lo veo súper, o sea, clavado, o sea, es justo para lo que está hecho, para eso este sujeto, ¿no? Ahora, también el manejo de cámara, ahorita que mencionas eso, Daniela, el manejo de cámara, muchas veces Coppola lo hace como si fuera una cámara de seguridad. O sea, si ustedes ven las cámaras, cómo funcionan, si revisan estas cámaras, cualquiera, la cámara hace esto, nada más. Tiene un cierto eje de mirada. Entonces, por ejemplo, en la escena final donde ya está todo destruido y él con su saxofón, es como si fuera una cámara de seguridad que lo siguiera hasta acá, lo sigue para acá, nos lo deja en medio y estamos observándolo. Y también es un juego muy hitchcockiano, tipo ventana indiscreta, de nosotros también lo estamos viendo, nosotros estamos de voyeurs, porque nosotros estamos viendo también más allá de lo que el personaje ve, ¿sí? Entonces es una película de una riqueza enorme, y qué bueno que la pudimos compartir con ustedes el día de hoy. Quiero revisar nada más el